Saludos cordiales, mis queridos amigos. Qué gozo estar una vez más conectado para continuar con esta experiencia maravillosa del estudio de la palabra de Dios, del estudio de la Biblia a través de este curso La Fe de Jesús. Oro para que las lecciones anteriores hayan sido de gran bendición para ti. Estemos aplicando cada una de las enseñanzas, porque el propósito de este curso no solo es darnos información, sino invitarnos a colocar en práctica aquellas cosas que el Señor nos invita a hacer para nuestro bien. Y oro para que el transcurrir del curso nos permita a todos tomar decisiones de salvación. Hoy llegamos a la lección número 9. La lección 9 se titula Lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Un día no muy lejano, toda la humanidad tendrá que enfrentar el juicio celestial. Toda la humanidad tendrá que enfrentar el tribunal de Cristo Jesús. Pero para aquellos que amamos al Señor, para aquellos que hemos decidido hacer su voluntad, el juicio no es un momento de temor, al contrario, es un momento de vindicación, un momento donde los hijos de Dios serán absueltos y recibirán la corona de la vida, recibirán la recompensa de la vida eterna. Así que vamos a estudiar qué dice la Biblia acerca de este tema para que juntos nos preparemos para cuando llegue el momento, entonces usted y yo estemos listos para pasar la prueba y morar con Jesús por toda la eternidad. Vamos a inclinar el rostro para orar y pedir la conducción de Dios. Querido Padre, queremos en esta hora pedir que tu Espíritu Santo nos conduzca, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra, nos ayude a comprenderla y a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. ¿Estamos listos? Ya tienes tu lección en la mano, el lapicero para escribir la Biblia. Si quieres abrirla conmigo, pues comencemos entonces la lección número 9, lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Pregunta número 1. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? ¿Sobre qué hará Dios el juicio? La respuesta la vamos a encontrar en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 14. Eclesiastés 12, 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Voy a repetir la cita, Eclesiastés 12:14, recuerda la pregunta, ¿sobre qué hará Dios el juicio? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La respuesta a la pregunta es sobre toda obra. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? Sobre toda obra. Aún aquellas cosas que hacemos escondidos. Y entonces alguien pueda sentir ahora mismo una aprensión. Oiga, pastor, pero yo he hecho cosas que me avergüenzan. Si te has arrepentido, no te preocupes, porque Dios va a traer, son las obras de arrepentimiento o los actos de arrepentimiento. Cuando Dios dice que evaluará toda obra, sea buena o sea mala, lo que Dios evalúa es la intención del corazón. Porque hay mucha gente que hace muchas cosas buenas con malas intenciones, muchas cosas buenas con la intención dañina de sobresalir, de mostrar el yo, de ser aplaudidos. Así que Dios juzga, la intención del corazón. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuántos comparecerán ante el juicio? ¿Cuántos comparecerán ante este juicio divino? La respuesta está en 2 Corintios, capítulo 5, verso 10. 2 Corintios, capítulo 5, verso 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Repito la cita, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Varias cositas quiero rescatar de este versículo. En primer lugar, insiste, como ya lo vimos en la primera lección, que Dios va a juzgar las obras nuestras. Pero recuerda la intención de esas obras, tanto buenas como malas, de las cosas que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Oye esto, mientras estuvimos en el cuerpo, es decir, mientras estuvimos vivos. El momento de decidir ser salvos o perdernos por toda la eternidad ocurre solamente en vida. Ocurre solamente en vida, porque no hay posibilidad después de la muerte que entonces mi destino pueda cambiar por algún ritual religioso. Pero la pregunta es, ¿cuántos vamos a comparecer? Y oye lo que dice Pablo, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos comparecerán? Todos los seres humanos. Coloca allí todos. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Coloca todos. Ya tú sabes que es todas las personas. Tercera pregunta. Y esta pregunta es clave, esta pregunta es importante. ¿Quién es el juez? ¿Quién es el juez? En todo juicio hay un acusado, un fiscal, un abogado defensor y un juez. Vamos a ver en este juicio quién es el juez. La respuesta la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 22. Juan 5, 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le ha dado al Hijo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le ha dado al Hijo. ¿Quién es el juez? El Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Cristo Jesús. Así que ¿quién es el juez? Cristo Jesús. Yo quisiera brincarme una pregunta o dos preguntas para complementar la idea de esta. Y quiero ir a la pregunta número 6. Recuerda que estamos en la 3. Mira allí en tu cuestionario, en tu hojita del curso. Vamos a la pregunta número 6. ¿Quién es el abogado? Porque ya hemos visto que el juez es Cristo Jesús. Ahora mira la pregunta, ¿quién es el abogado? Y la respuesta la encontramos en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, verso 1. San Juan Primera de Juan, 2.1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el Hijo. ¿Quién es el abogado? Jesús. Y ahora aquí nos metemos en un problema. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿cómo es este? Este juicio es extraño. El abogado defensor es el mismo juez. Sí, qué bendición es que ahora Cristo Jesús está actuando como nuestro abogado. Así que la respuesta a la pregunta 6 es Cristo Jesús, al igual que la respuesta a la pregunta 3. ¿Quién es el abogado? Cristo Jesús. ¿Quién es el juez? Cristo Jesús. Hoy Él es el abogado. Nosotros tenemos la posibilidad de recibirle, de aceptarle y de permitirle que nos lleve a esa experiencia especial de salvación. No esperemos a que sea el juez, porque cuando sea el juez va a dictar sentencia, ya no habrá opción de nada. Ahora que es el abogado, aprovechémoslo. Cuarta pregunta, ¿dónde están registradas nuestras acciones? ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Porque si nuestras acciones van a ser llevadas a juicio, deben estar registradas en algún lugar. La respuesta la encontramos en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, verso 12. Apocalipsis 20, 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Voy a repetir la cita
La pregunta es, ¿dónde están registradas nuestras acciones? Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Así que, ¿dónde están registradas nuestras acciones? La respuesta, en los libros del cielo. Escribe para desarrollar, en los libros del cielo. Ahora mira, yo estoy seguro que en el cielo no hay un libro físico con la vida de cada uno de nosotros. La Biblia está hablando en un lenguaje humano y está hablando en el tiempo de que se escribe la Biblia. Si la Biblia se escribiera hoy, a lo mejor Juan hubiera dicho que nuestras acciones están escritas en las memorias portátiles, en el disco duro, en la nube, usando los términos modernos donde grabamos nosotros información. Lo que sí es cierto es que hay 3 registros en el cielo. Está el libro de la vida, que aquí está mencionado. El libro de la vida es abierto, donde se anotan los nombres de todos aquellos que han recibido al Señor, que han abierto el corazón al Señor y que se estudia sus casos para ver si permanecen allí. En una oportunidad, Jesús hablando con sus discípulos, ellos estaban emocionados por las cosas que estaban haciendo y Jesús les dijo, emociónense, porque sus nombres permanezcan en el libro de la vida. Está el libro de las memorias y un libro tétrico, el libro de la muerte. ¿Dónde están nuestras acciones? En los libros del cielo. ¿Dónde debe estar nuestro nombre? En el libro de la vida. Esa sería la mejor decisión. Pregunta número 5. ¿Quiénes son los testigos? Porque en un juicio también hay testigos, ¿verdad que sí? ¿Quiénes son los testigos en este juicio? La respuesta, Mateo 18:10, Evangelio según San Mateo, capítulo 18, verso 10. Y vamos a leer como dice. Dice la Biblia, Mateo 18:10, mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Jesús, aquí está hablando Jesús, y él habla de la función de los ángeles. Y los ángeles son los testigos de todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, de todo lo que Dios ha hecho para llevarnos a la salvación. ¿Quiénes son los testigos? Coloquen allí los ángeles. La respuesta, los ángeles. Pregunta número 7. Recuerda que ya la 6 la estudiamos, cuando estudiamos la 3, para hacer la conexión entre el abogado y el juez. Ahora mira la 7. Oye, mi amigo, oye, mi amiga, esta pregunta es importante. ¿Por cuál código seremos juzgados? Porque en un tribunal está el juez, ya vimos que es Cristo, está el abogado defensor, ya vimos que es Cristo Jesús, están los testigos que son los ángeles, los acusados que seremos nosotros, el fiscal que es el enemigo, es el acusador de nuestros hermanos, según dice la Biblia, pero tiene que haber un código, una ley que fue violada para poder ser juzgados. Si usted es llevado a un tribunal por haber pasado un semáforo en rojo, tiene que haber una ley que diga que no se debe pasar el semáforo en rojo, y así sucesivamente. ¿Por cuál código seremos juzgados nosotros? La respuesta la encontramos en la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, verso 12. Santiago, capítulo 2, verso 12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Voy a repetir la cita, Santiago 2:12. La pregunta es, ¿por cuál código vamos a ser juzgados? Así hablad y así haced,
como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por cuál código vamos a ser juzgados? Por la ley de Dios. La próxima lección, Dios mediante, vamos a estudiarla. Pero por los momentos, ese es el código, la ley de Dios, que es inmutable como su carácter. Y la última pregunta la encontramos en la pregunta 8 dice, ¿cuál será la sentencia? Un juicio siempre tiene una sentencia, ¿verdad? Inocente o culpable. Vamos a ver cuál será la sentencia de este juicio divino. La respuesta está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versos 31 al 46. Mateo 25, versos 31 al 46. La cita es muy larga. No la voy a leer toda, te invito a que la leas. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versos 31 al 46. Son por lo menos 15 versículos. No lo vamos a leer todos por razones de tiempo, pero voy a hacer un resumen corto para poder llegar hasta allí. Dice Jesús que el reino de los cielos es comparado, que cuando Jesús venga, dice que pondrá las ovejas a su mano derecha y los cabritos a su mano izquierda. Las ovejas representan a los salvos, los cabritos a los perdidos. Y Él va a darle a los salvos las razones por las cuales van a ser salvos. Y a los cabritos las razones por las cuales van a ser perdidos. Si nos damos cuenta, son las mismas razones. Son los que unos la cumplieron y otros no. Y entonces el verso 46, el último verso, tiene la respuesta a esta pregunta. Dice, y estos, hablando de los injustos, los cabritos, y estos serán llevados a la muerte eterna y los justos a la vida eterna. ¿Cuál es la sentencia? Muerte eterna para los injustos, vida eterna para los justos. Ahora, ¿quiénes son los justos? Los justos son los injustos que han aceptado a Jesús. Y los injustos son aquellos que no han aceptado a Jesús, porque todos somos injustos, todos somos pecadores. Pero cuando aceptamos a Jesús, la justicia de Cristo nos es dada. ¿Cuál será la sentencia? Muerte eterna para los injustos, vida eterna para aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador. Así que nosotros necesitamos hoy tomar una decisión de salvación. Hoy necesitamos decirle al Señor que queremos recibirle como nuestro Salvador, que queremos creer en sus promesas, que queremos aceptarle como nuestro Señor y que queremos hacer su voluntad. Nosotros no podemos solos, los seres humanos no podemos solos, pero con la fuerza del Señor Jesús lograremos una vida de victoria, para que cuando el juicio venga, tu nombre y mi nombre, la sentencia dada, sea vida eterna para ti, vida eterna para mí. ¿Te parece que oremos para que eso ocurra? Querido Padre, gracias por esta lección tan especial. Ayúdanos a entender tu voluntad para aplicarla a nuestras vidas. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de la lección número 9. Como siempre te digo, estoy a la orden para cualquier pregunta. Si algo no quedó claro, escríbelo acá en el canal y con gusto lo estaremos respondiendo. Si tienes la posibilidad de conectarte conmigo, pues entonces también puedes hacerlo por ese medio y con gusto estaremos aclarando cualquier duda. Nos vemos en la lección número 10. Vamos a estudiar la ley de Dios. Creo que va a ser un tema, como todos los demás, fascinante. Allí te espero. Dios te bendiga.